pero haré lo que pueda. Bueno, pues eso. Nosotros somos Sandcastles y venimos a presentar un poco nuestra trayectoria y cómo nos ha ido con nuestros dos juegos. Nautinoms está aquí en el stand. Entonces, por si queréis verlo. Nosotros somos somos 8. Bueno, somos 7 ahora. Y bueno, hemos venido todos, nos podéis encontrar en el stand y podéis hablar con nosotros cuando queráis. Pero, ¿cómo empieza todo esto? Empieza con nosotros 3, ¿vale? Nosotros 3. Podéis ver un poco de background. El Víctor hizo la carrera de diseño gráfico. El David hizo carrera de videojuegos. Y yo lo intento muy fuerte. Pero, bueno. Y bueno, todo empezó un poco en una tarde. Esto no hace falta que lo explique, pero lo voy a explicar porque es bastante gracioso. Empezó en una tarde de 2020. Estábamos jugando Overwatch, ¿vale? Y estábamos hablando sobre la idea de un juego que queríamos hacer. Y entonces yo dije, esto pasó real, ¿eh? Yo dije, chicos, yo ya sé cómo se va a llamar el juego. Se va a llamar Bread and Fred. Entonces, como, jajaja, o sea, no viene de ningún sitio, es el primer nombre que dije. Y inmediatamente después, el David dijo, Pan y Federico. Y entonces, jajaja. Y inmediatamente después, el Víctor dijo, Pan y Federico escalan el pico. Y ya, jajaja, o sea, llorando de la risa. Perdimos la partida. Pero, bueno. Pero sí, al final, pues se quedó en Pan y Federico. Y bueno, que para los que no sepáis de qué va, es pues eso, un juego rage game cooperativo para 2 personas. Lleváis a Pan y a Federico a escalar una montaña en el que os tendréis que sincronizar muy bien y cooperar para saltar todas las plataformas hasta llegar a la cima de la montaña. Y bueno, se ve tal que así, ¿vale? A la gente le recuerda a Celeste, no sé, por subir una montaña y por el pixel art, no sé por qué. Pero sí. También hay modo single player, o sea que... Y hay diferentes zonas donde hay diferentes... O sea, también añaden mecánicas y bueno, pues hay diferentes obstáculos. Entonces, empezamos a hacer devlogs. Muy al principio del desarrollo empezamos pues a subir vídeos a YouTube. Y bueno, cada mes recopilábamos todo lo que habíamos hecho de ese mes y pues hacíamos un devlog para que lo vea la gente y así pues hicimos un poco de comunidad, bueno, pues la gente lo veía, decía, está guay y tal. Muchos comentarios de, oh, esto se merece más visitas. Bueno, y bueno, o sea, teníamos el objetivo de hacer una demo para publicar, para tener algo público y pues así tener como un producto finiquitado, ¿no? O sea, hicimos 9 hasta que nos cansábamos un poco porque tardábamos 2 semanas en hacer el devlog, ¿vale? Y bueno, eso los podéis ver todavía, o sea, están públicos, o sea que los podéis ver. Luego, con la demo ya publicada y tal,
vimos que habían abierto las solicitudes para el Wholesome Direct, ¿vale? Que es una de las conferencias que se hace en el E3. Y bueno, pues solicitamos y nos aceptaron para una de las categorías, que es la de 15 segundos, ¿vale? Al final hay como varios juegos con unas imágenes de 15 segundos, entonces pues salimos ahí y de ahí nos vieron un publisher que es Apogee Entertainment y nos dijeron que, bueno, que les había gustado y tal, y firmamos con ellos. Nos decía que, bueno, que financiaban el proyecto y tal, y que nos podían mandar a la PAX de Estados Unidos y tal. Dijimos, bueno, suena bien, o sea, suena demasiado bien. Lo de la PAX y tal, bueno, seguro que no ocurre. Y firmamos y sí, en 2 meses estábamos en la PAX de Estados Unidos, lo cual fue un poco, pues, overwhelming, ¿no? Pero bueno. Estuvo súper guay. O sea, quiero decir. Y el punto de inflexión un poco fue este señor que hizo un vídeo viral de Bread and Fred. Contactaron a Apogee, o sea, le mandó una key a este youtuber que se llama MadMorph, que hace vídeos de juegos explicando cómo, o sea, qué son y tal. Y bueno, pues eso hizo. Hizo un vídeo de Bread and Fred explicando lo que era. Y pues de la noche a la mañana, en el diciembre de 2022, pues se hizo, explotó antes de que saliera el juego, y pues eso hizo que las wishlists pues, subieran infinitamente. O sea, luego pues hizo este efecto de bola de nieve. Fueron llegando más vídeos y más gente que lo jugaba, streamers pues eso, conocidos como Auronplay, y un montón también pues de streamers y de youtubers que lo jugaron y que creaban como estos clips del juego. Y más o menos un poco las estadísticas con las que nos quedamos fue básicamente esto, que aquí hay como una captura de las demos, porque durante una temporada pues estuvimos en el top 3 o así, y hubo un día, creo, que llegamos a ser la demo más jugada, lo cual bueno, es una locura. Y la gráfica de las wishlists, que es todo, que no se ve absolutamente nada hasta el punto de que se hace viral el TikTok y entonces pues suben, es lo que veis al final. Entonces, salimos con ese total de wishlists, 444.000, en 2023. Finalmente, bueno, pues sale Pan y Federico y bueno, y va bastante bien. Bueno, se hizo viral antes, pero bueno, hasta ahora bueno, es el juego que nos ha dado de comer, o sea que bastante bien. Entonces, hasta este punto. Vale, toma. Y la pregunta después de hacer Pan y Federico, sacarlo y tal, fue ¿y ahora qué hacemos? Porque hasta ese punto éramos nosotros 3. También incorporamos a una persona que se dedicaba al tema del online. Maldita sea el tema del online, ¿vale? No, es juegos multiplayer, por favor. Pero la situación era que habíamos sacado Pan y Federico, seguía en un punto muy álgido de viralidad y teníamos claro que no era el momento de hacer otro proyecto porque básicamente podíamos seguir haciendo cosas con Pan y Federico, se daba pie el juego a seguir explorándolo
y entonces decidimos trabajar en un DLC. Al principio hicimos como unas expansiones muy cortas, pero luego decidimos, vale, vamos a hacer un DLC grande en el que exploremos nuevas mecánicas, ampliemos bastante el mapa, añadamos nuevos personajes, etc. Y al final se ve un poco así. Le metimos más lore. El lore da igual en el juego porque creo que no lo sabemos nosotros del estudio y ya está. Pero bueno, nos hace ilusión si hay alguien en YouTube que hace un vídeo del lore de Pretty Fred. El mapa base, como veis a la izquierda, son 500 metros de unidad del juego. Y con el DLC incluimos 666 más, lo cual implica duplicar el contenido del juego de forma gratuita porque creíamos que se lo merecía la gente que había comprado el juego, porque al final ha funcionado tan bien que se lo debíamos un poco a los fans, digamos. Entonces, después de todos estos años que han pasado, 3, sacamos consolas, una aventura también, creo que igual a la par que más o menos online, porque básicamente es tan disfrutable como morder un ladrillo, ¿vale? Y al final, todas juntas, han consolidado 1 millón de copias vendidas de Pretty Fred, que para 3 personas que estaban en sus habitaciones jugando al Overwatch, teniendo una idea muy estúpida, es una absoluta locura, ¿vale? Y, claro, nos vimos en una situación en la que después de esto, ¿qué hacíamos? ¿Vale? La segunda columna. La segunda columna es una broma que tenemos nosotros en el estudio, porque existe un gráfico en el que comparan la cantidad de estudios indie que sacan ningún juego, un juego o más de un juego. Los que no sacan ningún juego no aparecen en el gráfico, pero los que sacan un juego, la columna es bastante grande respecto a la segunda. ¿Por qué? Porque muchos estudios pecan de sacar el primer juego sacrificando todo lo que han hecho y no les permite sacar un segundo juego. Y nosotros teníamos mucho miedo de haber sacado un juego y no llegar a la segunda columna, no en el sentido de no sacar ningún otro juego, sino no cumplir con un poco la presión que teníamos, ¿vale? Entonces, tuvimos muchísimas ideas, muchísimas. Hemos censurado la gran mayoría porque, 1, no sabemos si volverán en el futuro, y 2, no es la primera vez que de repente vemos en Twitter un tráiler de un juego que se parece bastante a una idea que tuvimos. Así que, bueno, si achináis un poco los ojos, a lo mejor veis algo, ¿vale? Tuvimos muchas ideas. Y no eran ideas malas, eran ideas buenas a nuestro parecer. Pero el problema es que nosotros ya no veníamos del mismo punto del que estábamos con Pretty Fred. Como Pretty Fred nace sin ninguna expectativa al respecto, queríamos hacer un juego sin más, nace desde nuestro interior sin nada que demostrar. Entonces, el problema que tenemos con estas ideas es que nacían desde un punto en el que teníamos que saber que iban a funcionar porque creíamos que había una presión, ¿vale?, al respecto, y navegar esa presión fue lo más complicado, porque al final era una presión autoimpuesta que creíamos que también nos la daba el exterior, el público y demás, que realmente no, esa presión no existía, nos la imponíamos nosotros bastante. Entonces, navegar esta presión es lo que hizo que muchas de las ideas que teníamos no acabaran funcionando, porque la expectativa que nosotros creíamos que tenía la gente respecto a nosotros no se iban a cumplir con estas ideas, e intentábamos formar esas ideas para que cupiesen en un espacio en concreto, y al final acabábamos matándolas. Les cogíamos asco, creíamos que no funcionarían por detalles minúsculos que probablemente, quiero suponer, que a lo mejor sí que hubiesen funcionado. Pero se quedaron en el camino porque teníamos una presión impuesta por nosotros mismos. Creíamos que la gente iba a esperar algo mucho mayor, mucho mejor de los creadores de Pretty Fred, el éxito indie de 3 tíos en su casa. Entonces, esto acabó matando muchas de las ideas que teníamos hasta ese momento. Y tuvimos que parar y tomar una decisión que fue empezar completamente de cero, hacer ver como que Pretty Fred no ha existido, teníamos que hacer un juego sin más, que nos pareciese divertido, que nos gustase trabajar en él y que al final
fuese una especie de quitarse el peso de encima del segundo juego, y si funciona bien, guay, si no funciona, no pasa absolutamente nada, porque gracias a Dios, Brett y Fred funcionó muy bien. Entonces no lo teníamos que tener en cuenta para nada. Porque si lo teníamos en cuenta, nos pasaba lo de que la idea la empezábamos a pasar por filtros muy minuciosos que al final se acababan cargando el proyecto. Entonces llegamos a Naughty Gnomes. Naughty Gnomes, ¿cómo nace la idea? A ver, es complicado, ¿vale? Tenemos un requisito para entrar a trabajar al estudio Sandcastles, que es que tienes que ser gilipollas, ¿vale? Contra más tonterías se digan, más probablemente encontremos una idea, ¿vale? Entonces, llegó un punto en la oficina en el que alguien dijo, pues unos enanos pegándose. No tiene nada que ver con nada que habíamos dicho hasta ahora. A alguien le hizo gracia, lo tergiversamos un poquito, lo cambiamos, cogimos algunas referencias y tal de algunos juegos y apareció Naughty Gnomes, que nace con una premisa muy pequeña, que es básicamente un juego, party game, muy rápido, muy frenético, en el que el gameplay era básicamente lo que jugábamos nosotros cada vez que quedábamos con los amigos. Y si a nosotros nos hacía gracia, ¿por qué coño no le iba a hacer gracia a otras personas? Y básicamente con ese moto funcionamos así la empresa. Entonces, al final es un poco el hecho de que hacemos juegos que nosotros mismos jugaríamos y era una premisa lo suficientemente pequeña como para decir, vale, vamos a intentarlo, si sale bien, guay, si no sale bien, pues vamos a otra cosa. Entonces, el desarrollo era mucho más pequeño que Brett y Fred. Brett y Fred al final, aunque fuésemos nosotros tres en nuestro tiempo libre y tal, duró 3 años, que es un montón. Y Naughty Gnomes queríamos que fuese 6 meses. Bueno, se triplicó. Ya sabéis cómo funciona lo de medir el scope de los proyectos. Pero bueno, David. Soy yo. Uno de los principales objetivos con Naughty Gnomes era disfrutar del desarrollo, porque como podéis ver, hasta entonces muy bien no me lo estaba pasando. Por algún motivo decidimos hacer Brett y Fred, que era un rage game. No nos gustan los rage games, no he jugado a ninguno, no he jugado al Jump King, no he jugado al Getting Over It, no me gustan esos juegos. Pero decidimos hacer uno porque, mira, pues se nos ocurrió la idea. Pero con Naughty Gnomes sí que jugamos a party games, sí que jugamos a juegos de peleas, estábamos jugando un montón a Rounds, al Boomerang Fu, que son 2 claros ejemplos de juegos que tuvimos como ejemplo. Y queríamos cambiar un poco esto, empezar a disfrutar del desarrollo, que aunque supiéramos que era un juego que no iba a llegar a ningún sitio o que las expectativas eran muy bajas, que disfrutásemos del juego y del proceso de hacerlo. Esto es un gráfico de lo divertido que es trabajar en Brett y Fred versus en Naughty Gnomes. O sea, si a mí me dicen una actualización para Brett y Fred, pues prefiero comer un puñado de clavos. Pero en Naughty Gnomes me lo paso muy bien y digo, otra actualización y otra, y qué divertido es. Aún así, quisimos hacer un desarrollo pequeño, nos quisimos limitar un poco porque, aunque teníamos pocas expectativas, tampoco queríamos estar, pues eso, 3 años desarrollando Naughty Gnomes, sabemos cómo son los desarrollos, tú dices que va a ser un mes y acaban siendo 7, entonces limitamos un poco lo que queríamos hacer, aún así se nos fue la pinza y acabamos haciendo, hasta hoy ha sido como 1 año y medio de desarrollo en el que seguimos trabajando en Naughty Gnomes de vez en cuando. Y empezamos a ir a eventos. Esto es una foto de Guadalajara del año pasado. Ahí abajo tenéis una foto de un evento que fuimos en Corea, en Busan. Y la gente lo estaba pasando muy bien. La verdad es que todas las críticas que recibíamos, o la gran mayoría, eran muy positivas. La gente disfrutaba un montón, se reía un montón con sus amigos, se lo pasaban bien. Y recibimos realmente poco feedback negativo del juego. Al final es un juego que está pensado para no pensar mucho, simplemente juntarte con tus amigos, reírte un ratillo y pasar un buen rato y poco más. Y por eso a la gente le sorprendía un poco con nuestra expectativa sobre el juego. Entonces, hay una diferencia entre ser optimista y ser realista. Nosotros veíamos los números, veíamos las wishlists, sabíamos un poco cómo iba el juego, teníamos los números de Brett y Fred para comparar lo que era una cosa y lo que era otra. Entonces, nosotros siempre decíamos, chicos, relajaos porque Naughty Gnomes no va a vender mucho. Y todo el mundo decía, no, pero si la gente se lo pasa muy bien. Y nosotros, bueno, sí, se lo pasa muy bien, pero no lo conoce nadie. Entonces, por mucho que 10 personas se lo pasen muy bien en el evento, vaya muy bien, con esas 10 ventas no comemos. Entonces, era un poco intentar navegar el optimismo que teníamos algunos con, vale, pero no nos podemos venir arriba porque al final los números son los números, ¿no?
Entonces, salió Naughty Gnomes, 3 de marzo, está a la venta, ahora mismo rebajado. Cómprenlo, por favor, es muy barato. Salió el 3 de marzo, nos lo pasamos muy bien. Nos sirvió también un poco porque, como empezamos siendo 3, ahora somos 7, había mucha gente en el estudio que no había publicado nunca un juego. Entonces, ver todo el proceso de desarrollo de principio a fin nos sirvió mucho como estudio. Y salió Naughty Gnomes. Entonces, ¿cómo fue Naughty Gnomes? ¿Ha sido Naughty Gnomes un fracaso? Sí. Y es importante decir que sí, porque mucha gente intenta como, cuando fracasa, da miedo el fracaso, da miedo decir que has fracasado, que lo has hecho mal, por 1000 factores. Y mucha gente intenta como adornarlo, en plan, no, bueno, no ha ido tan bien como esperábamos. Bueno, no pasa nada, o sea, en nuestro caso no tenemos problema en decir que ha sido un fracaso, al menos a nivel económico. Ahora bien, ¿ha servido de algo? Por supuesto, todo lo que hagas en la vida, si fracasas, mientras no te mueres de hambre, pues sirve para aprender y hemos aprendido un montón de cosas, hemos sacado un juego en 3D, hemos hecho dinámicas de equipo que más o menos sabemos ya cómo trabajamos todos, hemos hecho el proceso entero desde el principio hasta el final, hemos autopublicado el juego, cosa que no habíamos hecho antes. Entonces, hemos aprendido un montón de cosas, pero lo positivo no quita que en cuanto a nivel económico estamos hablando, evidentemente no hemos recuperado la inversión. El juego salió con, no creo que llevamos a 9.500 wishlist, que comparado con las 444.000 que hay en Pretty Fred, pues hay un trecho. Y en ventas acabamos de llegar hace nada a las 3.000 unidades. Entonces, entre 3.000 y 1 millón, como veis, hay un trecho. Y aún así, como es muy divertido, hemos sacado una actualización de verano. Por favor, compren Naughty Gnomes, está rebajada ahora, muy barato en Steam. Porque es eso, aunque sea un fracaso, nos lo pasamos muy bien, es muy divertido, es perfecto trabajar en Naughty Gnomes, nos lo pasamos muy bien. Es algo que disfrutamos cuando hay que testear el juego en la oficina. Ay, no hay que jugar hoy a Naughty Gnomes, no hay que probar un poquito y nos acabamos peleando. Entonces, es un juego que hemos disfrutado mucho haciendo, es un juego que nos gusta jugar, que hemos disfrutado hacerlo, entonces estamos, por esa parte al menos, contentos. Consejos desde nuestra posición tan extraña. Claro, yo vengo aquí a hablar de cómo se ha estampado Naughty Gnomes, pero porque Pretty Fred ha vendido 1 millón de copias. Probablemente si Pretty Fred hubiera vendido 1 millón de copias, pues habríamos cerrado el estudio. Entonces, nosotros pudimos correr el riesgo de que Naughty Gnomes no vendiese tanto porque teníamos un colchón gigantesco de Pretty Fred que sigue vendiendo muy bien a día de hoy gracias a quien coño sea. Y eso, por tener ese colchón, ese privilegio, nos hemos podido permitir aprender de esta experiencia, sacar algo que no tenía tantas expectativas. Si estuviéramos en otra situación, quizá no habría existido, habríamos tirado por otro lado, quién sabe. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? La suerte y su importancia. Víctor tiene very strong opinion sobre esta diapositiva. No me acuerdo dónde fue exactamente, pero... La VIC de 2024, ¿sí? Sí, es lo que creo que quieres decir. El erudito del pensamiento del siglo moderno, Chuso Montero, nos dijo, la suerte básicamente es un multiplicador, ¿vale? Y Balatro nos dio la imagen perfecta para representarlo. Hay mucha gente a la que le da mucho pavor hablar de que ha tenido suerte en la vida, ha tenido suerte en proyectos o lo que sea, porque se piensa que tener suerte resta valor a lo que te has esforzado o que pone en duda que no te lo hayas ganado. Entonces, para mí la suerte, lo definió muy bien Chuso, que es si tú no le metes ningún input al momento de suerte que tengas, si lo tienes, no va a resultar en nada. Entonces, me parece muy bien el hecho de que quieras abrazar esa parte de, oye, yo me lo he currado, a mí nadie me ha regalado nada. Pero lo que no se puede hacer, que muchos estudios lo hacen, muchos estudios con éxito lo hacen, es decir que no has tenido suerte. Todo el mundo que ha tenido éxito ha tenido suerte, en mayor o menor medida. Nosotros tuvimos la suerte que de repente Madmorph subió ese vídeo y se hizo viral, y eso hizo que otra persona lo hiciera y se hiciera viral, y se hizo una bola de nieve de la nada. Pero no solo ahí. Hay mucha gente que no entiende que también es suerte
poder dedicarte a los videojuegos sin tener que mirar si hoy vas a comer pan con pan, ¿vale? De poder saber que le puedes dedicar el tiempo extra después de currar porque curras y tienes un curro estable y puedes dedicarle ese tiempo. Entonces, todo eso es suerte. Y hay a mucha gente a la que le duele mucho decir, yo no he tenido suerte, es que yo me lo estoy currando, yo le he hecho 16 horas. Ese discurso es muy malo porque si tú vas diciendo que no has tenido suerte y es porque te lo has currado, una persona que, por suerte o por desgracia, digamos, no le viene ese punto de suerte, del azar, se va a pensar que es porque no se lo ha currado suficiente. Y hay mucha gente que va con ese discurso y a mí me duele mucho porque tú te lo puedes currar mucho, ¿vale? Pero si no hay ese punto de suerte, pues no pasa nada. Te lo has currado mucho, que es lo que importa, ¿vale? Entonces, es eso. Nosotros tuvimos mucha suerte en varios aspectos, sobre todo en el de, bueno, que aumentó muchísimo las wishlists y demás. ¿Eso implica que Brett y Fred es un mejor juego porque nos lo curramos más y Naughty Gnomes es mucho peor porque no lo hemos currado mucho? No, simplemente en ese momento tuvimos suerte. Y punto, y no pasa nada. Entonces, eso, creo que era importante hablar de esto porque es un discurso que la gente de éxito no suele hablar de ello y eso les duele mucho y ya está. Y queríamos comentar este tema. Con esto tampoco quiere decir que es que con Naughty Gnomes no hemos tenido suerte. O sea, a lo mejor hemos hecho 1000 cosas mal, ¿eh? O sea, Sí, a lo sí. mejor Brett y Fred, por ejemplo, era muy fácil de vender. En un TikTok tú con 2 segundos veías exactamente de qué iba la idea. Eran dos pingüinos atados con una cuerda, cooperar, no sé qué. Naughty Gnomes es mucho más difícil de vender esa idea de qué va el juego. Entonces, no quiere decir que si hubiéramos tenido suerte, Naughty Gnomes habría sido Brett y Fred 2. No, pero sí que es un factor que hay que tener en cuenta. Que seguro que hemos hecho 1000 cosas mal, entre las que sabemos y las que no sabremos. Pero eso, que un poco el mensaje es eso, que por muy duro que trabajes, si tienes 0 de suerte, a lo mejor no llegas a ningún lado. Entonces, un poco eso queríamos comentar. Me está dando miedo porque quedan 28 minutos en ese contador y creo que no nos quedan muchas más diapositivas. Entonces, ¿Algo más que quieres decir, Guillem? puedo bailar breakdance si no, creo. Es que nos la hemos fumado. O sea, Sí. Espero que tengáis Bueno, un sí, montón de preguntas. Sí, seguro que sí. Porque muchas gracias y comprad Naughty Gnomes, por favor. Podemos dedicar este tiempo a comprar Sí. comprar Naughty Todo el Gnomes. mundo. Todo el mundo ahora mismo a entrar. Por favor, una, aunque sea. Buenas. Habéis dicho de fallos que creéis que habéis tenido y demás. ¿Queréis compartirlos? ¿O animáis a ello? Y también cosas buenas, no solo lo malo. Cosas buenas. Creo que el scope lo hemos mantenido bastante decente. Dentro de lo que nos planeamos hacer desde el principio, lo hemos cumplido bastante. Sí que es verdad que quizás no en los tiempos que nos planeamos, pero el juego final ha sido bastante parecido al juego original que teníamos planeado hacer. Entonces, muy bien. Esa parte, muy bien. Cosas mal. ¿Por dónde empiezo? Quizá el marketing lo hemos dejado muy de lado. Tendremos que haberle metido más intencionalidad, más horas de las que le echamos. Quizá tendríamos que haber repasado el cómo, ya no solo el marketing y los vídeos que publicamos y más, sino el cómo intentamos vender el juego, porque es un juego que la gente jugando entiende enseguida y pues eso, mucha gente que lo juega en eventos y demás dice, ¡ay, qué chulo, me lo voy a comprar! O lo añado a la wishlist o lo que sea. Pero a la hora de vender por los ojos es muy difícil, entonces quizá tendremos que haber planteado de una manera diferente el cómo le expresamos a la gente de qué va el juego, cómo transmitimos lo divertido que es y lo caótico que es. Porque si no habéis visto nada de Naughty Gnomes, es un juego de pegaros con gnomos y empieza muy normalito, en el que cogéis objetos y los lanzáis, pero empiezas a acumular mejoras y pues empiezan los objetos a rebotar y ahora explotan. Y ahora tú esquivas y explotas. Y ahora tú haces un gesto y también explotas. Entonces hay un montón de explosiones. Y cuando estás jugando ya a veces cuesta entender dónde estás y qué está pasando, pues si encima te ponen un vídeo de repente de una ronda final, que son las rondas chulas y tal, pues no entiendes nada. Entonces, quizá podríamos haber planteado alguna manera diferente
de transmitir esto. No sé cómo lo habríamos hecho, pero... Pero es que a lo mejor, a lo mejor ni siquiera puedes. Ya, es posible. Si el medio es las redes sociales y en esas redes sociales no puedes comunicar muy fácilmente de qué va el juego, o sea, es decir, Pretty Fred era como mucho más vendible, era mucho más atractivo y la idea era como simple, era coger así y ya está. Pero Naughty Gnomes, pues no, simplemente no. Entonces, aunque haya como alguien explicándote la idea, aunque hagas un vídeo y diciendo, mira, este juego va de esto y puedes hacer esto, a lo mejor ni siquiera así se entiende. Entonces, no es culpa tuya realmente. O sea, es eso, es lo que ha dicho, que cuando la gente lo juega, se entiende como muchísimo mejor. O sea, tú lo juegas tal y es muy simple. Tienes 4 controles, no sé qué, y eso, pues, tiene mejoras y ya está. Pero bueno, eso, que a lo mejor ni siquiera es... Sí, si la base del concepto es que el juego es muy caótico, viendo caos no entiendes nada. Controlando hasta cierto punto el caos, sí que lo puedes llegar a entender. Entonces eso. Visualmente es muy caótico y transmitir eso en redes diciendo, te prometo que si lo juegas entiendes qué pasa y te lo vas a pasar muy bien. Es un poco extraño. Tendríamos que haberle tirado MD al Geoff Keighley y que nos pusieran Sí. algún evento de estos. Y ya. Sí. Eso es lo que nos ha fallado, yo creo. Compren Naughty Gnomes, está de oferta. Porfa. 3,74, si es que es gratis casi. Buenas. No sé si lo habéis comentado, pero el Naughty Gnomes, ¿lo habéis autopublicado? ¿Habéis ido con un publisher o cómo ha ido? Sí, lo hemos autopublicado. Uno, porque como al final queríamos que fuera un proyecto pequeño, muchos publishers ya de base buscan un juego más grande. Entonces, ya de base sabíamos que muchísimos nos iban a decir que no, no solo por el scope del juego, sino también por el género del juego, porque Party Games... Ya nos dijeron muchos publishers que no con Pretty Fred, porque era un juego multijugador y en el momento de Pretty Fred los juegos multijugadores no vendían. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Era pre-peak. Y entonces, ya Party Games era complicado vender a publishers, el scope del juego era pequeño y sumado a que al final era un juego que queríamos ver hasta dónde podíamos llegar, tanto a nivel de redes como a nivel de todo, de principio a fin, QA, traducciones, de todo. Entonces queríamos ver cómo de capaces éramos de hacer un juego completo. Entonces, un poco sumado a todo esto, decidimos que mejor ir por nuestra cuenta que no con un publisher. A ver, si hubiera venido Devolver y me hubiera dicho, te publico el juego, pues le habría dicho que sí, ¿no? Tampoco vamos a ser aquí... Vale, vale. Y ahora que habéis sacado Naughty Gnomes, ¿qué vais a hacer? Otro juego, Buena pregunta. Redacted. espero, porfa. Estamos haciendo cosas, tenemos algún proyectito más avanzado que otro, pero se están cuqueando cosas, sí. Sí. De hecho, siempre tenemos como 2 o 3 ideas un poco en activo para ver qué funciona, qué no funciona y tal. Que vamos cancelando constantemente. Entonces, Sí, una rueda de... Sí. Ok, gracias. Hola. Ulo. Me ha caído un doblón de esto. Gracias. Ahora que el siguiente juego que vayáis a hacer, ahora que habéis venido de un juego que ha vendido mucho, otro que no ha vendido tanto, ¿sentís una presión extra por hacer otro juego que sea un éxito comercial ahora para poder seguir subsistiendo? Yo creo que de hecho menos, ¿no? Porque si ya nos hemos estampado, Sí, como que ya ahora- ha pasado. Para mí es un poco ese punto de la hostia ya nos la hemos dado, ahora darse otra como que ya no tiene tanta gracia. Ya. ¿Sabes? Entonces, si pasa, bueno, jodienda, pero esperemos. La segunda vez que el niño hace la plancha en la piscina ya no es tan graciosa. Sí. Hombre, ahora yo creo que la expectativa es vender más que gnomos. Si no cumplo eso, yo ya no. Yo ya no sé qué hacemos. Pero no, es un poco... como- ¿Estáis diseñando con ese objetivo o Estamos diseñando un estáis poco haciendo lo que... se nos- como hasta ahora, el concepto que os hace gracia y ya Es está? que la gente, tú supongo que también lo sabes, que la gente tiene con muchas expectativas de que cuando sacas un juego sabes lo que estás haciendo. No es verdad. No, es un poco, vas haciendo y a veces se te ocurre una idea buena y a la gente le parece también que es buena. Pero es un poco ir probando y esta idea me parece buena, vas a hacerla y esperas que el resto estén de acuerdo. Entonces, estamos un poco en esos ahora. Lo que tenemos claro es que algo que nos sacamos de Nomos es queremos trabajar en algo que nos guste trabajar en ello. La motivación se pierde muy rápido,
pero al menos si trabajar en ello y testear cosas resulta divertido, no se hace tan pesado, porque al final los videojuegos son proyectos muy largos y vas a estar mucho encima de un proyecto. Si no te lo pasas bien haciéndolo, al final lo acabas de alguna manera transmitiéndolo en el propio producto final, así que una cosa que nos llevamos de Nomos es esa. Hagamos lo que hagamos, vamos a intentar que el proceso sea divertido, al menos. Oli, no tengo pregunta, ¿vale? Vengo a hacer un comentario. Bueno, hay una cosa que me dice siempre Víctor, que he aprendido de Nomos, que quiero compartir con todos, porque es algo que a mí me ha ayudado un montón. Yo hay muchas veces que siento que si algo no está dando resultados, igual que os ha podido pasar con Nomos, es porque lo estoy haciendo mal, que es algo que habéis estado diciendo también mucho. Y creo que no habéis hecho tanto énfasis como me hubiese gustado en el hecho de que Nomos os ha servido muchísimo. Y por mucho que veáis que algo no está funcionando, sí que está funcionando, porque ahora mismo estoy segura de que si volvéis a hacer un juego parecido o algo así, vais a tardar menos tiempo por todo lo que habéis aprendido con este. Lo digo para los demás, por si hacéis algo y veis que no está funcionando, todo eso os va a funcionar para el siguiente proyecto o la siguiente vivencia. Y bueno, me subo las gafas porque soy súper lista y ya está. Sois los mejores, ¿vale? No, sí, al final es eso. O sea, siempre aprendes de tus errores, pero yo creo que eso se ha dicho un montón de veces, entonces me apetecía un poco decir que no pasa nada si te zampas. Pero sí, evidentemente hemos aprendido un montón en el desarrollo. De hecho, uno de los principales motivos por lo que trabajar en Pretty Fred es horrible es porque, al menos parte de programación, es porque yo no sabía hacer videojuegos cuando empecé. Entonces, programar cualquier línea de código en Pretty Fred es rezar a que no se rompan 7 cosas más. Y con Nomos no pasa. Con Nomos es divertido porque he aprendido con Pretty Fred y ahora Nomos puedo hacer un montón de cosas sin que se rompan otras 15. Y aún así se rompen otras 15. Pero sí, o sea, aprender siempre aprendes. Y si tenéis la oportunidad de equivocaros, como hemos tenido nosotros, de equivocaros y fallar y aprender en el proceso, pues bienvenido sea. Y si encima os ganáis un montón de dinero, pues mucho mejor. De hecho, Nomos lo pudimos llegar a hacer porque una de las muchas ideas que estaban pixeladas que no llegaron a nada fueron la primera vez que hicimos un prototipo en 3D y demás y dijimos, vale, el mes y medio que hemos estado en esto, cuando hicimos Nomos tardamos nada y menos en hacerlo porque ya habíamos hecho un testeo previo. Entonces, cada vez que te estampas o pruebas algo y aunque no salga nada, acabas cogiendo unos conocimientos que luego aplicas. Eso por supuesto, sí. Es que hay un botón que pone Don't Touch y lo voy a acabar tocheando, entonces. Hola, perdón, ¿cuánto era el precio del juego? 3,74 euros. ¿Solo? Solo. Sí. Rebajado Wow. ahora mismo. Yo me lo voy a comprar ya, ¿eh? Espero que vosotros me sigáis. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Ahí hay un par. ¿Qué es la peor parte de haber hecho el juego? Como lo que más os ha complicado. Online. Siempre es online. Otra vez, sí. Da igual. En Pretty Fred lo pasamos fatal con online y hicimos otro juego y dijimos, pues online otra vez. Y ahí es una cosa horrible porque tú haces el juego normal y luego en online hay bugs que no aparecen y debugar en online es horrible y cada vez que quieres probar el juego necesitas a 4 personas sí o sí y es un bucle de, pues, esto funciona porque no funciona porque te ha dado un lagazo, porque está mal el código. Y a veces es aleatorio, a veces no, y ahora porque ha pasado esto, y es complicadísimo de replicar, y online es un dolor de cabeza, en general. Entonces yo creo que eso es lo que más ha costado. Guillem tiene la broma siempre de el día que hagamos un single player vamos a flipar poco. Porque la parte que peor llevamos sin duda es el online, el tema de multiplayer, y encima los 2 juegos que hemos hecho están basados en físicas, y hacer físicas en online la verdad es que es como dispararse en el pie, entonces un poco eso. Un saludo a Manel, que es el que se dedica a hacer todo lo online. Hola, Manel. Antes habéis mencionado que
Un requisito para entrar en el estudio es ser gilipollas. Si mi amigo que lo cumple... pues- De momento no estamos... Vale, vale. Habéis visto que no ha funcionado, ¿verdad? No estamos metiendo a más gente en el Sí, estudio. sí, no lo sabes. No, ahora en serio. ¿Tenéis algún objetivo propuesto para Naughty Knox como hacerle más marketing, Steam Workshop o hacer algún DLC, alguna actualización grande para promocionar el juego? Sí, de hecho, la actualización de verano era un poco para intentar remontar Naughty Gnomes. Hemos intentado hacer una campaña de marketing, hemos estado haciendo un montón de vídeos en redes. Ha funcionado, o sea, hemos remontado, estamos vendiendo más ahora que durante todo el periodo atrás, pero sigue sin ser la gran remontada. Entonces, bueno, ha funcionado, bueno, decentillo, bien. Ha remontado un poquillo. Ya está, ya no le metemos más billetes. Ya. Me voy a quedar ciego. Hola, esto seguramente os lo han preguntado antes, pero quiero preguntar por qué Brady Fred, primero en general, por qué vuestro primer juego, un juego como Brady Fred, que además habéis dicho que no os gustan este tipo de juegos, y luego concretamente, ¿por qué Pan y Federico? ¿Por qué esos nombres concretos para los pingüinos? Bueno, o sea, básicamente cuando tuvimos la idea, el David, o sea, cuando dijimos, bueno, vamos a hacer un videojuego juntos y dijimos, ¿qué podemos hacer? El David pues buscó, le salió pasó un vídeo de Ludwig en el que le hacían un juego personalizado que era un rage game, como el Jump King. Y pues básicamente nos dijo, esto parece fácil de hacer y tal. Y bueno, fácil, sí. Y dijo, pues, bueno, hacemos algo así, que parece fácil y tal. Y entonces pues dijimos, le damos un girito a la idea, ¿qué podemos hacer? Lo hacemos para 2 personas, pues los atamos con una cuerda y hacemos que se balanceen, no sé qué, ¿qué son? Pingüinos, porque son muy tontos. Pues, entonces, pues eso, o sea, fue un poco así la idea. Y Pan y Federico, bueno, o sea, lo he dicho al principio, dije Bread and Fred y el David dijo, pues Pan y Federico. Y ya está. Y no hay ningún motivo detrás. Sí, o sea, no hay... El motivo es que nos hizo gracia. Sí. Como la gran mayoría de motivos en la empresa, es que nos hace gracia y ya está. Que no veo nada. Bueno, quería preguntar que, bueno, la presentación está hecha como de, joder, la hemos liado, tal y cual. Yo creo que os la habéis pasado muy bien, que eso mola un montón. Pero habéis mencionado Devolver, por ejemplo, y yo creo que aparte de que ibais a pasarlo bien, como que habéis dicho que esperabais, por ser un género complicado, que iba a ser difícil venderlo, todo esto, pues Genital Jousting salió hace 10 años, ya salió, lo actualizaron, por ejemplo, con un modo historia, ¿no? Porque ya como que incluso en aquella época los party games ya era un poco el último grito, ¿no? Como de, joder, a ver cómo los vendemos. Es como, venga, Genital Jousting, ¿no? Este concepto tan fuerte y tal. Y como que, ¿creéis que podéis subsanar incluso, no sé que ya como que no haya tantas ganas, pero como completar y diferenciar un poco más el producto? Porque quizás hay consideraciones de presentación, consideraciones de redondeo. ¿O qué conclusiones habéis sacado respecto a este tipo de cosas? Me parece una cuestión interesante. Lo voy a decir mal, pero hay una falacia en economía, creo que es, a costo perdido, o la falacia del coste perdido, algo así, que es la idea de que como ya se avanzó tanto en un proyecto, si lo cancelas todo ese dinero lo he perdido y entonces le inviertes como más dinero hasta acabarlo, lo que sea. Entonces, lo que dice eso es que en muchas ocasiones es mucho mejor parar y haber perdido ese dinero antes que seguir perdiendo dinero y sacarlo y perder todo el dinero, que es lo que le pasó un poco a Concord, que en algún punto del desarrollo alguien tuvo que decir paramos y no pararon y siguieron y pues salió y 100 jugadores. Entonces yo creo que estamos un poco ahí, que ya hemos intentado como alargar el desarrollo, ya está, ya no ha funcionado, no ha sido un éxito en ventas, pues ya está, paramos y vamos a otra cosa. Yo creo que merece mucho más la pena invertir nuestro tiempo en cosas nuevas que no en seguir intentando reanimar esto, que a lo mejor reviva, pero a lo mejor no. Entonces, para gamblear me voy al casino, ¿no? No, pero eso, o sea, al final es eso, nos llevamos lo aprendido. Si hacemos otro party game,
pues ya veremos qué aprendemos de este y qué cosas cambiamos. Y el Genital Justin yo creo que funcionó muy bien también por el qué son y el cómo funciona el juego, que quieras o no es bastante significativo. No creo que podamos hacer nada jamás en la vida que sea tan diferente como ese juego. Y si no habéis jugado al modo historia, es una locura. El modo historia es muy bueno, ¿eh? Habla un montón de temas súper interesantes para ser pitos. Sí. Pero eso. Sí, es un poco si la base de Naughty Gnomes ya era un poco quitarse la presión, hacer algo más pequeñito, sin intentar que funcionase sí o sí, el hecho de que nosotros ahora mismo intentásemos que funcionase sí o sí iría un poco en contra de eso, porque si se ha estampado, se ha estampado. Hemos hecho esta actualización de verano y hemos empujado un poco a nivel de marketing, ha remontado un poco, pero seguir intentándolo, digamos, enlazarlo hacia algo que no va a ser nunca, nos vamos a perder por el camino y no era la idea principal. La idea principal era quitarnos la presión se ha quitado, no ha funcionado y no pasa nada, vamos a seguir con otras cosas. Además, también nos viene bien hacer otras cosas más allá de Nomos, porque quieras o no, sería también ir en contra del desarrollo pequeño, porque al final es alargarlo de forma artificial. Entonces eso, yo creo que ya está. Si se actualiza en el futuro, será porque ha ido relativamente bien, nos apetece o lo que sea, pero la idea es que el producto está como finalizado y ya está.